Hola, hola, te doy la bienvenida al primer Congreso Virtual Escuela de Deconstrucción, un espacio para desaprender y replantearte las creencias impuestas por la sociedad. El tema de esta entrevista es los procesos cognitivos basados en la cultura patriarcal y nos acompaña María Rosa Montiel. Ella es comunicóloga con especialidad en cultura, es maestra en estudios de género y especialista en el área de violencia y masculinidades. También es conferencista, locutora de radio y tallerista en temas de violencia, masculinidades, cuerpo, poder y salud sexual y reproductiva. Hola María Rosa, bienvenida. Hola, gracias. Muy buena tarde. Agradezco la invitación a este congreso virtual. Para mí es un gusto y un placer compartir con ustedes un poco de este conocimiento que he adquirido a lo largo de mi formación. Y bueno, sin más preámbulos, pues voy a iniciar con esta pequeña charla en torno a los procesos cognitivos, cómo estos son afectados por la cultura y cómo son moldeados y bien definidos y reglamentados por el patriarcado. Bueno, no debemos de olvidar que en la interacción que nosotros tenemos con el mundo que nos rodea, el cerebro desarrolla y pone en manifiesto y en marcha ciertos mecanismos que nos permiten desenvolvernos, adaptarnos y sobrevivir en el entorno en el cual nos sociabilizamos. Justamente dentro de estos mecanismos encontramos los procesos cognitivos, que no son otra cosa más que un conjunto de acciones u operaciones organizadas que llevamos a cabo de tal manera que como resultado se produce la captación, la modificación, la decodificación y la decodificación de cierta información a la cual estamos inmersos. Hay que tener presente también que los procesos cognitivos se clasifican en dos. En un primer momento haré mención de los básicos, los cuales son la sensación, la percepción, la atención y la memoria. Primeramente, en la parte de la sensación, nosotros como personas registramos cierta información que captamos a través de nuestros sentidos. Esto es a través de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Mientras que a través de la percepción, nosotros hacemos un contacto directo con el mundo que nos rodea, ¿no? Es decir, la percepción nos ayuda a introducirnos a ciertos ambientes o ciertos contextos. Por su lado, la atención supone que nosotros como personas debemos de centrarnos en ciertos sentidos, es decir, cuando nosotros estamos inmersos en un ambiente o en un contexto determinado, nosotros como seres humanos y como personas seleccionamos y vigilamos y también incluso controlamos los estímulos que son de nuestro interés. Y finalmente, la memoria, que esta nos ayuda a permitir almacenar cierta información y no solamente nos ayuda a almacenarla, sino que también nos ayuda a recordarla. Mientras que en la segunda clasificación de los procesos cognitivos encontramos en un primer momento el lenguaje, el pensamiento y finalmente la inteligencia o el razonamiento. El lenguaje, ¿en qué consiste el lenguaje? Bueno, pues nosotros como seres humanos estamos dentro de cierto contexto en determinada estructura y nosotros estamos inmersos o somos bombardeados por ciertos signos y sonidos, ¿no? Nosotros en ese momento utilizamos el lenguaje para tratar de descifrar y decodificar estos signos y estos sonidos que estamos siendo, o más bien que no estamos siendo bombardeados, sino más bien que están ahí, nosotros retomamos ciertos elementos, los decodificamos y los podemos transmitir de cierta situación, ¿no? El pensamiento nosotros como seres humanos lo utilizamos para juzgar o analizar ciertos hechos o situaciones que nosotros tenemos o vivimos durante nuestro desarrollo personal, ¿no?
También encontramos el razonamiento o la inteligencia que nos permite relacionar diferentes informaciones de una forma ya bien estructurada. ¿Por qué me refiero a una forma estructurada? Porque no olvidemos que nosotros como personas y como seres humanos pensantes y razonantes estamos inmersos dentro de un contexto que no es natural, ya está institucionalizado, ya está normado y ya está arreglado, ¿no? Es de vital importancia saber que estos procesos cognitivos son vitales, ya que a través de ellos podemos entender por qué las personas actuamos de cierta forma o realizamos ciertas funciones, pensamos de X o Y forma, incluso cómo vemos la realidad, ¿no? Pero también hay que tener presente que estos procesos cognitivos no se presentan de una manera aislada, no es decir, que estén aquí de una forma hermética, sino que también estos procesos cognitivos están siendo influenciados por todo lo que está inmerso alrededor de ellos, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que la cultura afecta o moldea justamente esos procesos cognitivos? Em, Recordemos que a través de todos estos teóricos y teóricas de la cultura, como es Gilberto Jiménez, como es Gers, como es Boas, que todos son pensantes y son impulsores de estos estudios culturales críticos, mencionan una parte fundamental o vital de la cultura y llegan a la conclusión de que la cultura no es otra cosa más que una lucha de significados, ¿no? Y bueno, retomando el punto que nos concierne, es que la cultura además influencia nuestra forma de conducta, pero no solo eso, sino que también determina ciertos pensamientos, sensaciones o emociones que nosotros manifestamos. Esto es que nosotros estamos inmersos dentro de un sistema o dentro de una estructura que lleva cierta supremacía, ¿no? Y Ok, bueno, quisiera de pronto, ¿te puedo hacer como una pregunta acá? claro, claro. Em, Basándonos en esto que explicas de la cultura, que es súper interesante, cómo la cultura permea y moldea los procesos cognitivos del ser humano y de la mente, em, esto nos explicaría que los procesos cognitivos de una persona nacida en diferentes culturas son diferentes, ¿verdad? No es lo mismo los procesos cognitivos de alguien en Latinoamérica que de una persona en la India, en el Medio Oriente o en los eh, países nórdicos, ¿verdad? Así es, tienes mucha razón en lo que estás mencionando al respecto. Los procesos cognitivos son diferentes dependiendo en el contexto que nos desarrollamos. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un proceso cognitivo a través del pensamiento, la sensación y la percepción estando en Latinoamérica que estando, por ejemplo, en Occidente. Justamente un ejemplo en torno a este tema es muy marcado con la vestimenta que deben de asumir las mujeres, ¿no? Que eso tiene que ver justamente con la percepción que nosotros tenemos de la realidad y del entorno en que nos rodea. Y ahí se ve claramente evidenciado que todo esto ya está normado e institucionalizado. ¿Por quién? Bueno, pues justamente por una cultura, porque recordemos que la cultura a lo largo de los años ha sido utilizada como un mecanismo de control. Y justamente con eso voy a la siguiente parte de que nosotros estando en contextos que no son naturales, sino más bien que ya han sido intervenidos por los hombres, por las personas, por nosotros las personas, esos ambientes ya no son naturales, sino más bien ya se vieron modificados por la mano de las personas. Y uno de los mecanismos de la cultura precisamente es que establece una función identificadora. ¿Qué es lo de la función identificadora? Bueno, que
la cultura en la que estamos inmersos ya demanda cierta forma en la que debemos de identificarnos tanto hombres como mujeres. Con esto hago alusión a la identidad genérica, ¿no? Que si yo me asumo como mujer o si me asumo como hombre, hay ciertas reglas y normas bien estructuradas que yo debo de seguir. Una de ellas es la forma en que debo ser físicamente, la forma en que debo percibir o sentir ciertas sensaciones, la forma incluso en la que puedo amar, la forma en la que debo y no debo hacer ejercicio de mi sexualidad. Y también justamente pasa con los hombres, ¿no? Como ellos, al momento de asumir esa identidad genérica y de asumirse como hombres, deben de adquirir una masculinidad hegemónica, ¿no? Una masculinidad hegemónica que no da apertura para la manifestación de otro tipo de masculinidades, ¿no? Y con esto voy entrelazando ciertas funciones o roles genéricos que debemos desarrollar cada uno de nosotros en el ambiente en el cual estamos inmersos. Sí, eso te iba a preguntar, esto tiene mucho que ver con los roles de género, ¿verdad? Así es. Ahora, desde los estudios de género y con estas nuevas olas de los feminismos y los estudios de la masculinidad, ciertas teóricas han apuntado y señalado a que ya no se llame roles de género, sino más bien funciones genéricas. ¿Por qué? Porque dicen que en la práctica nosotros llevamos a cabo ciertas funciones, es decir, mi función como mujer es que yo estoy designada y consignada solamente al ámbito privado y no al ámbito público, que tengo que desarrollarme o que solamente en la división sexual del trabajo mi rol solamente sea el de la reproducción y no el de la producción. Y lo mismo pasa con los varones o con los hombres. Ok, esto es súper interesante. Me parece súper interesante. Ya hablamos como un poco de la parte cultural y bueno, yo pienso que cultura incluye muchísimas cosas. Me gustaría si podemos como comenzar a ahondar un poco en la cultura patriarcal, ¿no? Y cuáles serían estas cosas de la cultura patriarcal que están pues afectando o moldeando nuestros procesos cognitivos y cómo, bueno, cómo darnos cuenta de esto. Muy bien. Bueno, primeramente ahondaré en lo que yo mencionaba al principio, que nuestros procesos cognitivos se clasifican en dos momentos o se clasifican en dos ejes. En un primer momento encontrábamos los básicos y en un segundo momento los superiores. Para hacer ejemplo o que quede más claro el cuestionamiento, voy a utilizar el de los superiores, que es el lenguaje. ¿Y por qué el lenguaje? Bueno, pues justamente porque a través del lenguaje el patriarcado establece ciertos discursos que deben de ser llevados a la práctica. Para ser más clara, pondré el ejemplo de la sexualidad, ¿no? El patriarcado demanda que las personas debemos ejercer nuestra sexualidad sí y solo sí dentro del matrimonio, ¿no? Y no solamente dentro del matrimonio, sino que ese matrimonio debe de ser heterosexual, formado por un hombre y por una mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta lógica de ese establecimiento normado por el patriarcado o establecido por el patriarcado a través del discurso? Recordemos que el discurso es poder, así como el conocimiento. Justamente, dentro de lo que yo estoy mencionando, se hace ejercicio de la sexualidad, pero no es una sexualidad libre, es una sexualidad condicionada y limitada. ¿Por qué hablo de esto? Porque al momento de hacer el ejercicio de esa sexualidad, las mujeres no deben de sentir ningún placer ni ningún deseo, sino solamente la sexualidad debe utilizarse con fines reproductivos. Y no digamos o no hagamos mención porque todos saltarían así las miradas encima de mí si yo empiezo a hablar de algunos, ¿qué será? De algunos objetos sexuales, ¿no?
que yo diga, no, es que yo desde mi experiencia, desde mi posición como académica, como investigadora, yo digo que las mujeres al momento de practicar su sexualidad lo hagan de una manera libre, de una manera no condicionada y que empiecen a hacer juego, utilizar todos estos objetos sexuales para su placer, ¿no? Y para su satisfacción. Y dirían, no, eso no se puede. Y yo diría, ¿por qué no se puede? Yo soy libre de hacer ejercicio de mi sexualidad de una forma libre, ¿no? Va a decir, no se puede. ¿Por qué? Porque tú estás dentro de una cultura patriarcal que te está demandando que tú como mujer solamente debes de hacer ejercicio de tu sexualidad con fines reproductivos, ni más ni menos, ¿no? Y no se diga, o no se, incluso también los hombres o los varones juegan esta misma lógica. Porque si en algún momento dentro del ejercicio sexual o la práctica sexual los hombres recurren a algún objeto sexual para darle placer a su pareja y para obtener también placer propio, pues obviamente son tachados de impotentes, ¿no? Y obviamente se ve marcada o se señaliza, se pone en tela de juicio su masculinidad, ¿no? Esa masculinidad hegemónica. Otro ejemplo claro es que también el patriarcado condiciona uno de los procesos cognitivos muy importantes en el desarrollo de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese proceso? Bueno, la percepción. ¿Por qué? ¿Por qué la percepción? Bueno, porque a través del discurso, el patriarcado ha establecido y ha normado, ha institucionalizado, ha naturalizado ciertos cánones de belleza, ¿no? Que yo como mujer debo de tener cierta apariencia, debo de tener ciertas medidas, no debo de ser una persona robusta, no debo de tener, no sé, si yo empiezo a tener una voz más gruesa, van a decir, oye, es que esta mujer ya no es mujer, ¿no? Entonces, son todos esos tipos y cuestiones de cosas que el patriarcado moldea, que condiciona e influye en nuestros procesos cognitivos. Otra situación bien definida se establece a partir de nuestros gustos y nuestras preferencias sexuales, ¿no? De la identidad genérica que tenemos cada uno de nosotras o de nosotros, incluso la forma en la que debemos de sentir ese afecto por los demás o establecer ciertas relaciones afectivas amorosas, etcétera. Wow, es súper interesante, muy, muy interesante. Por eso es que a veces, em, por ejemplo, cuando la gente me dice, "Ah, es que hay mujeres machistas también", porque hay mujeres que salen con unos comentarios que uno dice, wow, ¿es en serio? Yo trato de no hablar de mujeres machistas y hombres machistas, trato de usar más bien la palabra personas que hemos crecido en una cultura patriarcal, porque es que es esto, más, o sea, el machismo es una acción, ¿no? Lo que yo estoy haciendo como acción. El patriarcado es la cultura como tal, que es todo este eje y estructura de pensamiento y de creencias que nos han moldeado la mente a todos y todas de la misma manera. Entonces, cuando me dicen, ay, es que hay mujeres machistas, yo digo, bueno, es que todos y todas nacimos, al menos acá en Latinoamérica, la mayoría, pues, en una cultura muy patriarcal. Entonces nos han enseñado a seguir estas ideas y estas creencias y a replicarlas y que las cosas tienen que ser de cierta manera. Y pues claro, hay mujeres que también pues piensan así porque esa es la cultura en la que crecieron, ¿no? Y finalmente es eso, es esa cultura tan fuerte y tan enraizada que tenemos de la cultura patriarcal que ha moldeado y ha cambiado pues todos estos procesos cognitivos en todas las personas, ¿no? Así es, justamente escuchando tus palabras y tus comentarios,
Viene a mi mente un comentario que hizo en cierta ocasión una de las teóricas más reconocidas en Latinoamérica con el estudio de el feminismo, pero también ahora está ahondando en los estudios de las masculinidades, que es Marta Lamas. A Marta Lamas se le ha cuestionado mucho una situación que ella se ha dedicado a la investigación de mujeres que realizan la prostitución de una forma libre, ¿no? Y el cuestionamiento que se le hacía en su momento fue en torno a que ella decía que la prostitución existe porque nosotros al estar inmersas dentro de una cultura patriarcal, estamos siendo criadas o estamos siendo condicionadas con ciertos estereotipos, con ciertos prejuicios, con ciertos tabúes en torno al ejercicio de la sexualidad. Y ella decía, es que no es que existan mujeres frígidas, y sí es cierto, no existen mujeres frígidas, no existe lo que en su momento Michel Foucault decía acerca de las mujeres histéricas, ¿no? Sino más bien existen mujeres que hemos sido educadas a través de una cultura patriarcal que ha demandado ciertos comportamientos, demanda que no podamos hacer ejercicio de esa sexualidad. Es una sexualidad limitada, es una sexualidad condicionada, ¿no? Pero también no solamente pasa eso con las mujeres, sino también con los hombres. Y tú decías, es que sí es cierto, o sea, yo no puedo decir que existan mujeres machistas, pero también no podemos decir que todos los hombres son machistas, sino más bien eso se ve influenciados por la cultura en la cual nos hemos desarrollado. Es una cultura que está siendo utilizada justamente como un mecanismo de control a través del patriarcado, ¿no? En nuestra cultura no existe un relativismo cultural. ¿Y qué es ese relativismo cultural? Bueno, pues justamente es la visibilización y el reconocimiento de todas esas manifestaciones, de todas esas prácticas que han querido ser invisibilizadas o desaparecidas, ¿no? No es una cultura incluyente para nada y no es una cultura que esté respetando todas esas otras formas de expresión, de percepción, de sentir y de expresar el mundo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, ya hablamos cómo se dan los procesos cognitivos, qué son y para qué sirven. ¿Es posible cambiarlos? Sí, sí es posible cambiarlos. A mí me dirían, oye, ¿y cómo es posible cambiar esos procesos cognitivos dentro de una cultura patriarcal? Y justamente hablemos de esa deconstrucción, ¿no? Nosotros como personas, como seres humanos que nos estamos diferenciando del resto de los demás seres vivos que están en el planeta, nosotros tenemos la capacidad que está aquí, ¿no? Que es nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, que nos ayuda a realizar distintos cambios a lo largo de nuestra vida. Es decir, yo no soy la misma ahora que la que voy a ser dentro de 2 años, o sea, va a haber distintos cambios. Y el cuestionamiento sería en torno de que, retomo, me dirán, oye, pero si tú estás diciendo que estamos dentro de una cultura patriarcal que no permite ciertos cambios o que no permite que tú te salgas de las reglas y de las normas que está estableciendo para tu conducta, ¿cómo es posible lograrlo? Hablemos de todas estas redes que se han ido gestando a lo largo de los años y no es a nivel colectivo, ¿no? Yo no puedo decir que esto puede hacer a nivel colectivo, para nada. No es a nivel colectivo, sino más bien es a nivel individual. Después de un largo proceso, justamente lo podemos hacer a un nivel colectivo. Falta mucho, y yo creo que décadas para lograrlo, pero sí lo podemos hacer. Podemos empezar a deconstruir todo esto que nos está normando, que nos está condicionando y que nos está sujetando de cierta forma, ¿no? Y sería a través de la deconstrucción. Sí, claro, yo sí, pues suena un poco pesimista, pero también pienso que necesitamos décadas.
para llegar a ese punto de lo colectivo que definitivamente comienza por lo individual, ¿no? Nosotros y nosotras a esta edad pues no tenemos más que cambiar varias décadas de pensamientos y de construcciones sociales, pero pienso que es un momento muy bonito para las personas que tienen hijos e hijas o para las personas que trabajan con infancia, es decir, en instituciones educativas o en, en el área de la psicología o del trabajo social. Pienso que es una oportunidad muy bonita porque finalmente estas personitas pues apenas están creando esos procesos cognitivos, ¿no? Entonces, si desde ya comenzamos bueno, a inculcarles y a enseñarles cosas diferentes y procesos cognitivos basados en la igualdad y en el respeto y en el feminismo y no de acuerdo pues a las normas patriarcales, pienso que esto va a ayudar para que las generaciones más jóvenes aporten, eh, bueno, al mundo desde una manera, desde una cultura no patriarcal. Así es. Sí, uno de los ámbitos muy importantes, como tú ya lo acabas de mencionar, es la educación. Y no solamente esa educación a nivel superior, sino más bien es la educación a la edad temprana, ¿no? Hablábamos de estos cambios o cómo pudiéramos lograr estos cambios a partir de la educación. Y hace poco hablábamos acerca del currículum oculto, ¿no? Y cómo es que a través del currículum oculto en las instituciones educativas, desde ahí se van estableciendo todas estas funciones genéricas que debemos desarrollar y llevar a cabo durante el proceso de nuestra vida o de nuestro desarrollo. Entonces, sí, yo creo que un gran cambio sería empezar desde ahí, desde la educación, enseñándoles la empatía, más que nada, enseñándoles a que deben de ser incluyentes y obviamente desestructurar toda esta parte del currículum oculto donde se establecen ciertas reglas y normas que deben de seguir nuestros niños, ¿no? Alguien me comentaba, oye, ¿y qué es esto del currículum oculto? Pues dentro de las aulas, que no son incluyentes para nada, yo hasta el momento no he tenido el privilegio de estar dentro de una aula incluyente. Dentro del aula se ven marcadas todas esas funciones, ¿no? Quien habla y que tiene la supremacía y quien tiene la verdad absoluta sobre las cosas, pues obviamente es el profesor, ¿no? En un segundo momento, los alumnos y en un último momento, si es que se le permite, las niñas. Pero también es muy marcada al momento de realizar ciertos juegos, ¿no? Ya está muy designado y ahorita es una gran polémica de todos estos juegos o de todas estas disciplinas a las cuales han accedido las mujeres. Sí, 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 han accedido, hemos accedido, pero ha sido una lucha constante que hasta la actualidad se pone en tela de juicio la capacidad para, ¿no? Y dentro de esas aulas y a través del currículum oculto, pues obviamente los niños ejercen o pueden desarrollar el fútbol. Las niñas todavía se les establece o se les delega a los talleres de costura, a los talleres de pintura, a los talleres ahora de computación, ya no son de mecanografía como yo creo que nos tocó alguna de nosotras, ¿no? ¿Es posible hacer grandes cambios? Sí. Uno de ellos o la estrategia más viable sería a partir de la educación, con una educación temprana, y como ya lo dije, sí es un reto bien grande y yo creo que nos queda un proceso largo por experimentar, que obviamente los cambios no se hacen de la noche a la mañana, pero por cambios individuales es como se han hecho o hemos logrado grandes cosas. Así es. María Rosa, ¿qué nos quieres decir para terminar este tema tan interesante?
¿Qué puedo decir? Yo siempre, cuando termino mis pláticas, yo siempre digo que en ocasiones nos ven como las personas que conocemos y estamos explicando X o Y situación, X o Y tema, pero también nosotros conocemos, ¿no? Tal vez dentro de la charla, yo siempre les he dicho, yo no voy a dar una ponencia, yo no voy a dar o impartir cierto conocimiento, sino más bien voy a compartir, porque también dentro de lo que ustedes comentan, yo también aprendo, retroalimento todas estas ideas que en ocasiones, por estar hablando en público o estar sociabilizando con cierto grupo, pues obviamente el nervio como que está a flote, ¿no? Y según nosotros ya tenemos la preparación suficiente para llegar y empezar a compartir con ustedes, pero de momento hay cosas que se nos van como que escapando, ¿no? Y justamente estos cuestionamientos o estas dudas que ustedes tienen y que nos las externan, nos ayudan para retomar y seguir con esta estructura de lo que nosotros ya hemos preparado. Entonces, yo siempre termino con reflexiones acerca de lo que yo doy y bueno, para este tema a mí se me había ocurrido utilizar una reflexión que tiene que ver con la parte de las cartografías corporales, que es una dinámica que se ha llevado y que ha sido utilizada para la reflexión de ciertos temas y era como una dinámica muy pequeñita de que nosotros en casa, ya estando más consciente de lo que acabamos de escuchar y de lo que acabamos de compartir, es que nos sentáramos y en una hoja blanca nosotros pudiéramos realizar un dibujo de nosotras o de nosotros y que empezáramos como que a analizar ciertos aspectos o ciertas características, porque tal vez yo me dibujé con unos aretitos, porque tal vez yo me dibujé con una sonrisa o con una cara triste, porque mi cuerpo está de una forma delgada y no de una forma robusta, ¿no? Y justamente haciendo esta actividad podemos darnos cuenta de cómo es que nuestra cultura en la cual estamos inmersos ha condicionado todo el desarrollo de estos procesos cognitivos. Me encanta esa actividad, me parece muy interesante. Las personas que quieran hacerla y dejarnos los comentarios acá en este video, bueno, nos encantaría leer un poco de esa experiencia. María Rosa, ¿tienes alguna red social o alguna página web o un email de pronto donde la gente te pueda contactar en caso que quieran eh, saber más de lo que tú haces? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como María Rosa Montiel Águila, todo separado, y en Instagram como María Rosa Montiel Águila, todo juntito en letras minúsculas. Ahí estoy por si tienen alguna duda, algún comentario al respecto, será bien recibido y obviamente sirve para mi retroalimentación. Y también puedo dejarles mi móvil. Yo sé que hay personas como que muy celosas de dar su número personal, yo no soy de ellas, a mí sí me gusta que lo tengan porque en algún momento podemos compartir o hacer ciertas cosas juntos o juntas, ¿no? Les doy mi número móvil, es 55 32 05 92 03. Bueno, igual toda esta información queda también en la descripción del video. Muchas gracias, María Rosa. A usted, a ti por el tiempo, por permitirme y abrir las puertas de este espacio. Claro que sí. Un abrazo. Abrazos a la distancia, que estés bien. Chao. Chao.